fieles y verdaderas. Gracias, tu bendita palabra, por el Espíritu Santo que nos has dado para fortalecernos, para guardarnos y para guiarnos. Por lo tanto, hoy te suplico, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, suplantes en mí, en mi mente, en mi corazón, tu presencia. Aleluya, que suplantes, Señor, lo humano y que tú invadas mi mente y mi corazón y que tú hables, que tú prediques en mí, Señor Jesús, que la guianza de tu Espíritu Santo venga a mi mente, a mi corazón y que tú seas quien hables a la necesidad de las almas, consolando, Señor, edificando, fortaleciendo, dando aliento y esperanza al justo y advirtiendo al impío para el arrepentimiento, para que él se convierta en su mal camino. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en esta oportunidad en el Salmo 1. Salmo número 1. Dice la palabra del Señor: honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Estamos bien. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Hemos leído esta bendita palabra de este Salmo número 1. En el Salmo número 1, gloria a Dios, es una introducción de todo el libro de los Salmos, donde pone en contraste las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios, que es el justo y el impío. Por tanto, el tema le vamos a titular El justo y el impío. Porque este salmo describe las dos diferentes personas reconocidas por el Señor, el justo y el impío. Entonces, cada una de estas, gloria al Señor, cada uno o cada una con esta descripción, vamos a ver aquí las propiedades lo que identifica a cada uno o a cada una de estas personas, al justo y al malvado o al impío. Entonces vamos a describir con la ayuda del Espíritu Santo para que todos los oyentes podamos darnos cuenta en qué grupo estamos. Si estamos en el grupo de los justos, de los justificados, o estamos todavía en el grupo de los impíos. Cada uno se va, al oír esta palabra, va a entender y considerar en qué sitio se encuentra. Gloria a Dios. Definitivamente, hermanos, las promesas que el Señor ha prometido
son para los justos. Las promesas de bendición, las promesas de protección divina, las promesas de prosperidad espiritual y en todas las áreas, las promesas de, hermanos, de cómo el justo, hermanos, tiene la confianza, aleluya, en ese Dios invisible. Las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, la abundancia del fruto del Espíritu en la vida del justo, la dotación de los dones de Dios en la vida del justo. Y hay una serie de promesas, hermanos, que usted no, si usted se mete a buscar el tema de los justos, solo en los salmos usted permanece horas y horas viendo pasajes, textos donde habla del justo y del impío, del justo y del impío. Bueno, hay una serie de pasajes. Pero a mí, hermanos amados, siempre cuando uno va a predicar, los predicadores saben esto, uno tiene una solicitud al Señor: Señor, ¿a dónde? Deme una visión, deme una porción, deme una palabra. Y nosotros los obreros estamos ahí siempre pidiéndole a Dios que nos dé la guianza, porque deseamos llevar un menú sabroso a los oyentes, un menú que le alimente, una porción, una descripción de la palabra o un discernimiento dado por el Señor. Porque nosotros de sí mismos no podríamos hablar nada. Pero cuando venimos confiando en el Señor, Dios se encarga de hablar lo que quiere hablarnos. Gloria a Dios. El Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado la hemos explicado muchas veces. Se refiere como que dijera felices, dichosos, bendecidos. Eso significa la palabra bienaventurado. Que lo contrario es desventurado. Desventurado es una persona fracasada, arruinada. Pero bienaventurado es una persona bendecida, una persona con éxitos, con bendiciones, una persona triunfante, una persona victoriosa, tanto en esta vida como en el siglo venidero. Entonces dice: bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. El versículo precisamente no se está refiriendo a la vida común, a la vida pasada, porque todos hemos vivido en el otro tiempo pasado, en una vida desventurada. Vivimos en un mundo, nos desarrollamos en un mundo en donde todo era un fracaso. Entonces el versículo nos está refiriendo a que en absoluto una persona no haya vivido en algún tiempo en una vida de fracasos o de tragedias. Precisamente yo estaba estudiando el versículo y se refiere desde el momento que el Señor llamó nuestras vidas a su servicio, a su redil, desde el día que Él nos alcanzó con su misericordia y con su gracia y nos salvó por la fe. Partiendo de allí, cuenta, hermanos, esta bienaventuranza. Gloria a Dios. Porque ¿quién no ha andado perdido? Si todos anduvimos perdidos, así como están los impíos ahora, así anduvimos nosotros en el tiempo pasado. Pero gracias a la gran misericordia de Dios que nos alcanzó
nos predicaron el evangelio, oímos, escuchamos la palabra de su gracia y de su amor, y el Señor tuvo misericordia y nos reveló este evangelio del reino, de esta gran salvación gratuita que el Señor ha preparado para los que le creen, para los que le aman, para los que le honran y le obedecen. Gloria a Dios. Ni en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué lindo es cuando aceptamos a Cristo, creyendo, hermanos, en la justificación, porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 3, versos 10, no hay ni aún un justo en la tierra. Eso quiere decir que nadie nace justificado, nadie nace justo. Nosotros recibimos la justificación por medio de la fe en Jesús, por la sangre de Cristo que nos ha sido aplicada a nuestra vida. Entonces recibimos del Señor la justificación, que quiere decir declarado inocente, declarado sin mancha por la justicia de nuestro Salvador, que se entregó en la cruz por nosotros. Toda persona que no está en este redil, que no ha venido a los pies del Señor, que no ha confesado a Cristo públicamente, aceptándolo como Salvador y Señor de su vida, él todavía no está en el redil de los justos. Él todavía, decirlo, pero él es un impío. La persona sin Cristo es una persona injusta, porque no hay justo, dice la Biblia, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, dice el versículo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice el pasaje. A una se volvieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta. Caminos de desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Y ahí usted puede leerlo. Los que no han leído nunca, Romanos 3:10 en adelante, léalo todo. Entonces, la persona común y corriente todavía está cargando la culpabilidad de sus propias rebeliones, de sus propias desobediencias a Dios, de su propio descarrío ante los ojos del Señor. Entonces, ya dije, el tema es el justo y el impío. O estamos en el redil de los justos, o está en el redil de los impíos. Pero la diferencia está que el pecado, el que ha venido a ser justificado por la fe, tiene un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tiene un cambio en su vida. Desde el momento que se entregó a Cristo, hay y debe de haber un cambio real. Una conversión. Un apartarse del mal. Un abandonar la vida de impiedad. Hermanos, un desenlace. Un ponerle fin radicalmente a la maldad. Porque desde el momento que venimos creyendo en la salvación en Cristo, del momento que nosotros nos entregamos al Señor, es porque venimos aceptando nuestra realidad. Es porque aceptamos la realidad de nuestros actos,
nos hacemos reos y nos hacemos responsables de nuestros actos pecaminosos y los confesamos a Dios, recibiendo a Jesucristo por la fe. Y del momento que entregamos nosotros esa condición pecaminosa al Señor para que Él la limpie de nuestros corazones, entonces ya no podemos, hermanos, volver atrás, siguiendo los consejos, los caminos de maldad, como dice aquí, ni estuvo en camino de pecadores. Ya no podemos ni debemos volver a los caminos de pecadores. Una persona que ha recibido al Señor Jesucristo deberá identificarse completamente en el camino de justicia, porque no se puede servir a dos señores. ¿Cómo es posible que vamos a estar comiendo en dos mesas? Pablo dijo a los corintios: no podéis comer la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. El pan que partimos no es la comunión. No es la comunión que compartimos cuando ellos comían el pan, la cena del Señor, cuando meditaban, conmemoraban en la muerte de Cristo, participando del pan sin levadura y del jugo de la vid, que es la cena del Señor. Y decía Pablo: ¿cómo podéis comer en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios? Y les prohibía cuando les hablaba que no debían de comer cosas sacrificadas a los ídolos, por ejemplo, en el tiempo de Pablo. Entonces, igual, un verdadero hijo de Dios no puede tener dos personalidades, porque de otra manera está más impío que justificado. Dice aquí: ni anduvo en camino de pecadores. Se han dado las incidencias que muchos creyentes han vuelto atrás con conocimiento de Dios. Ellos han sufrido sus propias disciplinas, sus propias consecuencias por la rebeldía, por haber vuelto atrás, pero muchos ya se volvieron como el hijo pródigo, pidiendo misericordia, y han mostrado cambios y han sido restaurados porque reconocieron que el mundo nada les dio. Bienaventurados del momento que se reconciliaron y que ya no vuelven atrás. Gloria a Dios. Y que ya ahora están quizás más temerosos que antes, porque después de ese resbalón pasaron consecuencias duras y se dieron cuenta que soltarse de la mano del Señor es una tragedia. Yo animo a esa gente que se han reconciliado, que de verdad muestren ahora ese cambio real, que de verdad tengan una restauración, una vida de compromiso con Dios y de verdadera integridad, para que su reconcilio sea en verdad garantizado. Porque hay mucha gente que dice que se reconcilia, pero no busca la presencia de Dios para restaurar sus caminos, para restaurar sus acciones, sus actitudes, y de repente ellos vuelven a incidir y a tropezar en la misma piedra, y allí Dios no le garantiza su salvación. La Biblia no le garantiza, porque dice la Biblia que Dios está todos los días airado con el impío. Bueno, entonces, el camino de pecadores es todas las áreas donde los pecadores se desempeñan, y el varón que es bienaventurado, que es un verdadero hijo de Dios, que es justo, gloria a Dios, ya no se mezcla otra vez en la condición o en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor quiere decir burlador, alguien que se burla
de la palabra, se burla indirectamente de Dios cuando no obedece, cuando toma en poco la palabra del Señor. Cuando un predicador le predica, lo invita, le evangeliza, hay gente que hace oído sordo, como que todo le vale, como decimos en nuestra cultura, y eso es una forma de burlarse de la justicia. Pero bienaventurado ese varón justo, que no ha andado en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Entonces, este justo, sea varón o sea hembra, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia o su deleite. El justo se deleita, el justo se alegra en la ley de Dios. Medita en la ley del Señor de día y de noche. Es una persona que le alegra leer la palabra, porque ahí están las promesas de Dios para los justos. Porque la palabra de Dios le hace examinarse cómo anda su vida. Y cada vez que lee la palabra, se identifica con ese mensaje de Dios. Habrá en este pasaje algún versículo que trata con mi propia vida. Habrá en este pasaje algún versículo que exhorta mi condición, en lo cual yo debo de mejorar. Cuando se lee la palabra, hermanos justos, es eso tenemos que buscar. Nunca estemos leyendo como que dice para darle duro a los impíos. No se trata de eso. Se trata de que cuando leemos la palabra, en primer lugar vamos buscando que Dios hable a nuestras vidas. ¿No es así? Que Dios hable a mi vida. Si algo tengo que rectificar, corregirme. Si algo tengo que enmendarlo. Porque Dios nos habla cada vez que abrimos este libro, en cualquier pasaje de la Biblia. Dios habla con los justos. Si de verdad Él nos tiene promesas lindas, pero también las promesas tienen condiciones para poder nosotros tener la garantía de que sí, las promesas son nuestras. También hay condiciones que son fidelidad, entrega a Dios, búsqueda de la presencia de Dios, abandono y resistencia al mal. Aleluya, santificarnos delante de Dios, resistiendo y aborreciendo el mal, amando lo bueno, viviendo en la bendición, practicando la justicia, gloria a Dios, amando la santidad, poniendo en alto el nombre de Cristo y de su palabra. Y esa vida, esa perseverancia es la que nos garantiza que de verdad tenemos las promesas a nuestro favor, y el Señor no nos va a fallar, porque dice la Biblia que es fiel el que prometió, dice la palabra. Jesucristo es fiel en su promesa. Él ha prometido bendecir a los justos y Él los bendecirá. Él ha prometido arrebatarnos de la tierra antes de la gran tribulación, y Él lo cumplirá. Él lo realizará. Él ha prometido, hermanos, por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, le dijo a la iglesia de Filadelfia y a los cristianos fieles de ahora, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir para probar al mundo entero. Miren, mis hermanos, hoy con tantos desafíos que tenemos mire lo que está sufriendo la humanidad. Qué terrible. Si usted se remonta a leer y estudiar la Biblia, se va a dar cuenta que todos son cumplimientos de la Biblia. La Biblia dice que habrán pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Eso está escrito en Mateo 24. Y esta es parte. Lo que está pasando actualmente es un cumplimiento profético. No importa si fue la mano del hombre que atentó con una bomba venenosa, como lo especulan. Ahí anda una tesis, una versión ahí especulando que
De repente la mano del mismo hombre ha sido la culpable, pero ¿quién? Pues a lo mejor está cayendo en impiedad. Examínese ahora si de verdad se deleita en Dios. ¿Cuánto tiempo hará que no rueda una lágrima en la presencia del Señor, orando, adorándolo? ¿Cuánto tiempo hará que no lee un capítulo o más de la Biblia? Lee 5 o 10 versículos y le da sueño. Sedante es la Biblia. Algunos se acuestan en la hamaca, en el sillón, con el intento de leer, y ahí se tiran la Biblia en el pecho y se quedan dormidos. Los que usan lentes, quebrados los van a encontrar porque se duermen con los lentes. La Biblia no es un sedante para que te duermas. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando vas a leer la Biblia, debes ir de rodillas unos minutos para acorazarte, para pedir la unción, la sabiduría, el despertar de la mente espiritual, para que tus ojos espirituales vean la luz, vean los caminos, puedan alumbrarte. La mente espiritual debe ser iluminada, como dijo David. Abre mis ojos, dijo el salmista, y mis ojos miren las maravillas de tu ley. Debemos ir de rodillas o a lo menos sentadito, orar y decirle: Señor, necesito que tú me hables. Quiero edificarme, quiero conocer más de tu palabra. Quiero identificar cuál es tu perfecta voluntad. Habla mi vida, prepárame, deme sabiduría y entendimiento para que cuando yo tenga que poner por obra esta palabra, no se me olvide. Cuando tenga que evangelizar a un amigo, un pecador, le pueda hablar claramente del camino de justicia y de la advertencia a la maldad, para que de esa manera el nombre de Cristo sea glorificado en aquellos creyentes que se deleitan en la ley de Jehová. Bendito sea el Señor. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga, no solo leer como el lector del periódico, sino que es meditar.